Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa matutina de fin de semana, esta mesa de análisis político, con la valiosa participación de líderes de opinión, expertos, auténticos mexicanos con la experiencia, con el prestigio y el liderazgo para opinar, para analizar sobre el fenómeno político electoral en México. Para mí es un verdadero placer gozar de veras de la confianza y la amistad de grandes líderes y grandes mexicanos como don Demetrio Soy La Tijera y el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, que nos acompañan esta mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, Demetrio. Buenos días, Julio. Buenos días, Adrián. Qué gusto. El arquitecto Adrián Alanís ya también está con nosotros. ¿Cómo está, arquitecto? Muy buenos días. Buenos días, mi querido doctor Julio. Buenos días, Demetrio. Que tenga bonito día. Excelente inicio de semana. Pues iniciamos esta mesa de análisis con don Demetrio Soy La Tijera. Demetrio, ¿cómo está el contexto político electoral? ¿Cómo está la democracia en México en este momento histórico e inédito? Mira, yo diría que más polarizado que nunca. Es decir, yo tengo muchos años en la vida política, todos tenemos muchos años en la vida política, y nunca me había visto una polarización, no solamente entre los partidos, sino una polarización profunda entre la gente. Yo hoy escribo que, por un lado, hay un 60% que ve que todo está bien, y el mismo presidente todo el día tiene el discurso de que todo está bien. Y hay razones para decir que las cosas están bien, pero por el otro lado hay un 40% de gente que dice que el país se está deshaciendo. Yo no lo veo que esté deshaciendo. Creo que ambas posiciones son totalmente extremas, ¿no? El país no se está deshaciendo, no estamos en una crisis más que de seguridad, que ya veníamos con ella, pero tampoco estamos, como dice el presidente, que todo está bien. El presidente ha tenido suerte, y ha tenido suerte, parece mentira, porque la pandemia, como él mismo lo dijo, le dio la posibilidad de que los últimos años del sexenio fueran muy buenos, porque después de la caída económica, del empleo que hubo, al presidente ahora se le acomodó todo, y era lógico. Después de caer el 9% de la economía, pues ahora el año pasado crecimos al 3%, este año vamos a volver a crecer al 3%. Las cifras de pobreza que saquearon ayer son, después de un aumento de la pobreza en el 20 por la pandemia. Ahora las cifras que ya salieron, lo que van a salir, van a hablar de una reducción bastante importante en la pobreza. Hay un aumento del salario, de los ingresos. Entonces, el presidente va a cerrar muy bien el sexenio. Y yo lo que digo en mi artículo, que sería un gran error de la oposición decir que todo está mal, porque no todo está mal, y ha habido cosas que hay que continuar. Todo lo que es el aumento del salario mínimo, el seguir combatiendo el outsourcing, todo lo que es el reparto de utilidades, inclusive en temas como la educación. La gente dice que la educación está mejor, no porque esté mejor la educación, pero están mejor las escuelas. Entonces, por ejemplo, en el tema de seguridad, es cierto que a cifras sexenales va a ser el peor año, pero también es cierto que ha habido una pequeña reducción del orden del 15%. Ahora, es un presidente que se ha dedicado como tema prioritario a la seguridad y no ha podido, porque la estrategia está equivocada. Entonces yo creo que al presidente le conviene la polarización, porque en la polarización su discurso es, y va a seguir siendo, quiere regresar al pasado, quiere regresar la corrupción, quiere regresar los Salinas, etcétera. Y a la oposición no le conviene eso, no le conviene que la pongan en el pasado, porque como la gente no está mal, sino está igual o un poco mejor, la gente lo que espera es que alguien le haga un ofrecimiento hacia adelante. Entonces el presidente está en su discurso y yo creo que la oposición está perdida, porque es puro ataque, descalificación, que si el 60% de la gente cree que está mejor, pues no lo entiende, no entiende de qué está hablando la oposición. Entonces la oposición tiene que ser muy inteligente en su estrategia, en su discurso, no festinar todo, comparar al presidente con lo que ofreció, que allí sí en todo está mal, en todo está bajo, y tratar de convencer. Para ganar, y con eso termino, para ganar se requiere, para que la oposición gane, se requiere
que una parte del electorado que hoy apoya a López Obrador se venga del lado de acá. Si el 60% que tiene López Obrador vota por Morena y por sus candidatos, ya perdimos. Entonces, para lograr que ese 60% que apoya todavía a López Obrador se venga para acá, tiene que ser un discurso moderado de propuestas, más que de crítica, y muy inteligente. Totalmente de acuerdo, Demetrio. Es sin lugar a dudas un contexto complejo para la oposición, es un escenario democrático inédito para el país y es una gran oportunidad para mantenerse otros 6 años para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el contexto que nos estás explicando, que además me parece muy ajustado a la realidad. Vamos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, también ex senador de la República, ex secretario de gobierno de Durango, hoy actual líder político a nivel nacional, un hombre sin lugar a dudas también con gran prestigio y respeto en el ámbito político. Arquitecto, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Julio, muchas gracias Demetrio. Pues sí, efectivamente, como dice Demetrio, tiene muchísima razón en lo que él expresa porque lo ha reflexionado bien y muchas cosas totalmente coincido con él. Sin embargo, ahorita la participación ciudadana también es algo muy importante. Siempre le Claro. hemos apostado a que México debe tener mayor participación ciudadana y que no podemos estar sujetos nada más a lo que son los partidos políticos en relación a la oposición, en virtud de que son pocos los mexicanos, realmente si estamos hablando de 100 millones de electores, que son los que de alguna manera tendríamos derecho a participar dentro de una elección en el 2024, son muy Claro. pocos los que realmente están militando dentro de un partido de oposición. Podríamos concretar cuando en determinado momento el Partido Acción Nacional está hablando de 250,000 efectivos como militantes y estamos hablando de que el PRI ha disminuido tanto que son 3 millones más o menos los que tienen después de que tenía un volumen muy grande. Entonces, realmente, y si juntas Movimiento Ciudadano y todo, o sea, no estamos hablando más que la participación ciudadana sería un 10%. Aquí lo que tenemos que prácticamente apostarle es a lo que debe ser la verdadera participación de los ciudadanos. Esta Claro. participación ciudadana que ahorita también se está viendo porque en todos los cafés, en todas las reuniones, en todos los eventos, pues de alguna manera se habla de lo mal denominado corcholatas, que es una forma muy despectiva que el propio presidente de la República le dice a quien él cree que va a ser su próximo sucesor o sucesora, le dice Claro. corcholatas de manera despectiva. Aquí en Durango les decimos las cascuichas, así les hemos dicho siempre a las corcholatas cuando las destapamos de los refrescos. Bueno, Sí. y en el caso, por ejemplo, de la oposición, pues se ha visto un fenómeno y sobre todo que en este caso se ha visto también mucha participación de gentes de las comunidades, de gente del medio rural, de las gentes de las propias comunidades indígenas, de los profesionistas. Se ha visto que hay mucho movimiento. Aquí en Durango hemos tenido la recepción de muchísimos candidatos que ahora están también disfrazados como coordinadores o aspirantes a ser coordinadores nacionales, tanto de una transformación o de lo que puede ser un frente amplio por México. Y hemos visto que la gente está participando, está opinando, no nada más en las reuniones, sino que realmente existen la inquietud y sobre todo también el interés de escuchar y de conocer de viva voz algunos de los aspirantes que andan a través de buscando estas coordinaciones. Entonces, Claro. creo yo que nos va a ayudar mucho y nos va a motivar mucho el hecho de que aquellos 30 millones de votos que hubo en el 2018, de alguna manera va a bajar un poco porque también hay gente muy decepcionada. Hay mucha gente como actrices, actores, científicos, investigadores, profesionales, académicos e Eso sí. inclusive varios empresarios. Yo conocí a algunos que lamentablemente fallecieron ahora con lo de la pandemia y con otras cosas que le apostaban porque creían realmente en la palabra del actual presidente y esto yo te aseguro que va a bajar muchísimo. Y todavía falta qué es lo que va a suceder porque al final
dentro del proceso electoral interno que se está llevando dentro de estas elecciones, llámese primarias, de alguna manera va a existir el factor división, sobre todo en el aspecto de estas corcholatas. Entonces, creemos que en determinado momento uno de los que puede y que lleva muy buena participación, pero que las encuestas no se lo dicen, pero que lo vemos nosotros físicamente, va a tener que salirse de allí y va a ser, como dicen por ahí en el béisbol, una bola cantada. Y eso también va a dividir un poco a lo que es el gobierno y lo que es el partido oficialista a través de todo lo que se refiere a los pagos y a las movilizaciones que hacen a través del gasto social y sobre todo lo que son los cheques de la asistencia social. Entonces esto nos va a permitir que de alguna manera pues la moneda esté en el aire y que pueda y podamos apostarle a lo que es la participación ciudadana. A eso le apuesto. Dentro de mi agrupación Arquitectos Unidos por México, le consta también a Demetrio, estuvimos en el Senado precisamente siempre impulsando lo que debe ser prácticamente una segunda vuelta presidencial, lo que debe ser la participación ciudadana, lo que debe ser la iniciativa popular y muchas acciones que todavía nos falta para que la democracia en México sea siempre esté de una manera perfectible, que no esté acabada, sino que siempre estemos modificando y estemos tratando de ver hacia adelante y que cada vez tengamos el fortalecimiento de nuestras instituciones que son nuestros árbitros. Y ahorita estamos viendo que la oposición sí tiene árbitros ciudadanos. Aquí se acaban de instalar y se instalaron en los 32 estados de la República el día de anteayer por la tarde, a las 5 de la tarde. El día de ayer hubo mucha movilización por parte de todos los medios de comunicación aquí a nivel local por los ciudadanos que quedaron, que fueron 4 ciudadanos, por un representante de cada uno de los 3 partidos, o sea, son 7, que son los que quedaron a nivel estatal para que sean los comités organizadores de todo este proceso que concluye el día 3 de septiembre con la votación que en determinado momento va a haber, y creo yo que va a haber buena participación ciudadana. Ese es mi comentario, Julio. Sin lugar a dudas, como siempre, los dos líderes con amplia experiencia legislativa, política, 2 voces autorizadas para opinar, para analizar el contexto político electoral de nuestro país. Pero hay un tema que en este momento, que es la procuración y la administración de justicia en este país, que es una asignatura pendiente para este gobierno. Sin lugar a dudas, el país está colapsado por los altos niveles de violencia, por los altos niveles de corrupción, de impunidad, de injusticia que vive el país. Quisiera preguntarle a nuestros 2 especialistas de esta mañana, inicio con don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, efectivamente el fenómeno de la delincuencia no viene de este sexenio exclusivamente, en este se ha agravado y de manera histórica. Sin embargo, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué le dirías, qué le recomendarías a quien vaya a ocupar el cargo titular del Ejecutivo Federal o a quien llegue a ser secretario de Seguridad Pública Federal o a quien llegue a ser fiscal general? Digo, Gers Manero está más para allá que para acá, está muy enfermo, pero ¿quiénes y cómo podríamos solucionar el tema de inseguridad y violencia, Demetrio? ¿Qué opinas al respecto? Yo tengo una opinión muy diferente de lo que mucha gente piensa. El problema no es si la Guardia Civil es militar o es civil, la Guardia Nacional. Porque lo que pasa es que la Guardia Nacional no funciona. La seguridad se construye de abajo hacia arriba. A lo mejor la corrupción se barre de arriba hacia abajo, pero lo que ha pasado ese sexenio es que a lo mejor la barrió el presidente, pero abajo de él todos siguen teniendo una gran corrupción. La seguridad se construye, en mi experiencia, ha sido empezando por la calle, por el parque, por las luminarias, por donde tira la gente la basura, y ahí se construye. Si tú logras una calle segura, y luego logras 2 y 4, y luego logras la colonia, y luego logras el municipio. ¿Por qué en el país hay lugares tan seguros y hay lugares tan inseguros? En parte por el narcotráfico, pero en mucho también por la calidad de la policía. Cuando ves la calidad de la policía, un caso muy concreto, Querétaro es muy seguro y Guanajuato no, y están muy cerca, y tienen condiciones similares en cuanto al tipo de desarrollo industrial y económico, porque en un lugar hay una policía muy buena y Guanajuato se ha descuidado. ¿Por qué en Yucatán hay buena policía? ¿Por qué en la Ciudad de México, que no vemos la Guardia Nacional recorriendo por la ciudad, ha bajado 50% la delincuencia? Porque se mejoró la policía. Entonces, para mí es un cambio radical. ¿Yo qué haría? En primer lugar, reduciría la Guardia Nacional a 30 o 40 mil elementos y la pondría
como cuerpo de soporte, de apoyo, y fortalecería las policías de barrio, la policía municipal, la policía estatal. Empezaría desde abajo. Y cuando rebasen la delincuencia a un municipio, a una colonia, ahí mando la Guardia Nacional. Es decir, yo creo que la estrategia, no ha habido gobierno, y hay que comentarlo, que le haya dedicado más tiempo y haya estado más preocupado por la seguridad que este. Lo de abrazos y balazos es una payasada, no es cierto. El ejército sigue, no da abrazos, da balazos cuando se le ponen enfrente. Pero se equivocó el presidente en la estrategia. Es un presidente que diario se dedica a ver la seguridad, que ha creado una Guardia Nacional invirtiendo una cantidad de dinero, invirtiendo en cuarteles, invirtiendo en equipo, y no funciona, porque la estrategia está equivocada. Entonces, lo que yo haría es un cambio radical de estrategia. Empezaría por dedicar todo ese dinero que hoy tiene la Guardia Nacional, a apoyar a las policías municipales, al policía de barrio, a las policías estatales, a equiparlos, a pagarlos bien, y vamos a ver resultados, poco a poco, de abajo hacia arriba. Es un cambio radical. La gente está discutiendo de la militarización o no. Nadie se atreve a decir que al ejército le vamos a reducir el número de elementos, pero hay que reducírselo. El ejército sirve para la guardia, para la seguridad nacional, no sirve para la seguridad pública, y la Guardia Nacional serviría para apoyar a la seguridad pública, pero no puede ser el eje central. La estrategia presidencialista y centralista de López Obrador, en el caso de la seguridad como en otros, le ha fallado rotundamente. Totalmente de acuerdo, Demetrio. La verdad es que tú has sido gobernante de la alcaldía Miguel Hidalgo, hablas también con mucho conocimiento de causa, y fue todo un éxito el resultado que diste en esta alcaldía como gobernante. Pues al día de hoy sigue siendo una alcaldía con un alto nivel de seguridad. No es una casualidad que hoy esté en manos de la oposición, porque mucho de eso es precisamente lo que tú dices: sembraste la semilla, estableciste una política de seguridad y, bueno, una estrategia válida, aplicable, y que hoy se está consolidando y lo están disfrutando los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, cosa que debo reconocer públicamente, donde Metro soy la tijera. Y bueno, pues ahora quiero preguntarle a otro hombre que también ha tenido experiencia a nivel estatal como secretario general de gobierno del estado de Durango, que también es un estado de Durango que ha sido un estado pues en un alto porcentaje seguro, en un alto porcentaje atractivo para la inversión, en un muy alto porcentaje atractivo para el turismo, para precisamente incluso hasta inversión de grabaciones de la industria del cine nacional e internacional. Durango es un destino seguro, arquitecto Adrián Alanís. Así es, efectivamente, Julio, como tú lo dices, en el 2016, antes de que entrara este gobierno, que entró en el 2018, el 1 de diciembre, nosotros ya teníamos nuestras reuniones de seguridad a las 8 de la mañana todos los días, y que me tocó coordinar, y que la presidía el gobernador, pero en su ausencia el 70% de la asistencia la tuve un servidor, y donde puedo decirte con los pelos de la burra en la mano que desde esa fecha, 7 años, no hemos tenido un solo secuestro aquí en Durango, no hemos tenido un solo descabezado, no hemos tenido ni una sola hielera con alguna cabeza en alguna institución, no hemos tenido un colgado de algún puente. Entonces, todo esto era algo que siempre estuvo existiendo en los sexenios anteriores aquí en Durango, y que de alguna manera, y no nomás aquí en lo que es la capital o el estado, sino también en la zona dorada, en todo lo que es la parte que colinda con Chihuahua y con Sinaloa, y en la parte también de la comarca lagunera. Entonces, de alguna manera, lo que dice Demetrio, y tiene toda la razón, la estrategia no está funcionando, porque aunque tú puedas equipar y puedas tener una serie de acciones a favor de fortalecer una Guardia Nacional, a mí me tocó ver crecer la Guardia Nacional, me tocó ver cómo se iba construyendo, y se construyó sobre papelitos, se construyó sobre detalles que no fueron realmente de capacitación ni de nada. Si tú ahorita preguntas a cualquier ex policía federal de caminos que te diga cómo están las carreteras y qué es lo que se está haciendo, no hay absolutamente nada, no hay una estrategia,
no hay un conocimiento inclusive de qué es lo que está pasando con los trailers, con las carreteras, con el narcotráfico terrestre, territorial y todo lo que está sucediendo en los accidentes y en todo lo que pasa con los migrantes y todo lo que pasa lamentablemente con tanta violencia que hay de secuestro en carreteras y de violencia, de que te quitan automóviles y todo lo demás. Entonces, quiero decirte que lamentablemente desapareció una policía federal de caminos que tenía una capacitación de 70 o de 80 años aproximadamente, y que en determinado momento lo único que se hizo, y es la verdad, y nadie me puede desmentir, es que a cualquier soldado que en ese momento había que decirle que era Guardia Nacional, se le ponía un brazalete que decía GN, y en ese momento ya era Guardia Nacional. ¿Qué es lo que ayudaba a todo esto? Bueno, hubo reformas precisamente dentro de todo lo que de alguna manera se ha estado discutiendo y que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Guardia Nacional pudiese participar de una manera más activa como Ministerio Público, y que pudiese considerarse, en primer lugar, todo lo relacionado a que puedan participar de una manera más activa, cosa que el ejército no lo podía hacer. Entonces, esto también ha hecho que muchas veces estemos sobre pantanos o sobre no tierra firme. Y de alguna manera la estrategia tiene que modificarse. Hemos visto cómo un presidente como el presidente de El Salvador ha puesto orden en determinado momento a todo ese problema que inclusive nos afectaba mucho aquí también a México, que eran los maras salvatruchas, que de alguna manera también se agarraban de carne de cañón, que fueron contratados por un cártel del norte del país, y que de alguna manera muchos de ellos pues eran delincuentes de barrio y que no les sabían mucho a todo esto y que fallecieron. Pero ahorita, por ejemplo, vemos en el caso de la República de El Salvador que hay orden, que hay estrategia, que hay la fuerza que debe de tener siempre un gobierno. Un gobierno no debe ser un simple administrador, debe de acabarse lo que es una anarquía, y para eso se hacen los gobiernos, para que en determinado momento ponga orden y sobre todo dé la garantía de la seguridad a todos los que de alguna manera pertenecen a su país, y esa es una de las primeras responsabilidades que debe tener un gobernante. Es mi opinión, Julio, muy respetuosa. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Sin lugar a dudas, la voz de la experiencia es una realidad, que los resultados son claros, la estrategia es indispensable, el compromiso y la voluntad política son requisitos que deben ser una prioridad del gobierno, como bien dice usted, pero no olvidar que el gobierno es mantener el Estado de Derecho, el gobierno es ejercer el poder con responsabilidad en el marco del Estado de Derecho, del estricto apego a nuestro marco jurídico, pero es eso, ejercerlo con responsabilidad, aprovechar la experiencia, la formación, la capacitación de las fuerzas policíacas y fortalecer precisamente en los tres niveles de gobierno el contexto social desde la base. Estoy de acuerdo con ambos especialistas de esta mañana. Quiero entrar a una última ronda de comentarios sobre el fenómeno INE y Tribunal Electoral. ¿Qué opinan de este contexto, de lo que están anunciando, lo que están dando a conocer, los topes de gastos, de los, pues no sé llamarle aspirantes, representantes, defensores, en cada una de las trincheras, en el Frente Amplio y en Morena? Y empezamos con Demetrio. ¿Qué opinas, Demetrio, de lo que está resolviendo nuestra autoridad electoral? Yo haría un comentario nada más. Es decir, a mí me preocuparía mucho que pusiéramos, lo digo con todo respeto, como ejemplo a lo que está pasando en El Salvador, porque es una violación total de los derechos humanos. A Bukele no se lo van a quitar en los próximos 30 años. Es decir, ese pinta para dictador que no puede con nada. De veras. Tiene una aprobación social del 84%, ¿perdón? Está altísimo. Tiene una aprobación tiene una social. Popularidad como nadie, pero la seguridad allá es diferente a la de México. En México está el narco. En México hay dos tipos de delincuencia. Figúrate que un Bukele se metiera así contra el narco, entonces haga una guerra civil, pero a balazos en las calles. Entonces, lo de Bukele funciona para El Salvador. Yo no creo que pueda seguirse en ningún otro país, y además creo que es una violación permanente de derechos humanos, ¿no? Allá cualquier joven lo meten a la cárcel. Aquí ya vemos, pasa eso, y yo creo que todos estaríamos en contra. Ahora, en lo del INE y el tribunal, mira, todos están violando la ley. Eso es lo que es real. Sí, los del frente, las corcholatas, y el otro, el INE y el tribunal están contra la pared,
porque si realmente aplicaran la ley, oye, ya todos estarían Bueno, desautorizados para participar en las elecciones del año que viene, porque sí, todos señor. ya rebasaron por mucho los topes de campaña. Entonces, estamos diciendo es cómo regulas lo ilegal. Y es lo que está haciendo el INE y el tribunal, poniendo frenos a campañas que ya están muy avanzadas. Está lleno de espectaculares el país, lleno de bardas, lleno de propagandas. Y si, todo esto, al que más perjudica hoy es a la oposición. Porque si hoy se Claro. pone duro el INE o el tribunal, pues los candidatos de oposición no pueden hacer nada y ya perdieron un año. Estos cuates arrancaron las corcholatas, arrancaron hace casi un año. Y hace casi 6 meses tiene el país plagado desde antes de que López Obrador diera el banderazo de salida. Entonces yo creo que al INE no le queda más que ser flexible para tratar de que haya mayor equidad electoral. Si se endurece y aplica la ley a rajatabla, para a todos, pero los otros ya tienen el país plagado de espectaculares, de bardas, ya recorrieron todo el país. Entonces lo único que le queda al tribunal es hacerle al INE, hacerse un poco de la vista gorda y regular algo ilegal para tratar de equiparar, hacer más equitativa el proceso electoral. Terrible, terrible escenario, Demetrio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Arquitecto Adrián Alanís, ¿qué opinión le merece la actuación, la decisión y la resolución del Tribunal Electoral y, bueno, las medidas cautelares notificadas por el INE? ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Bueno, primero quiero decirte que qué bueno que haya existido cierta cordialidad actualmente con el gobierno y con las instituciones electorales, después de que estaban muy polarizadas y que de alguna manera inclusive después de esta violación que se dio también de que los medios de comunicación no les permitieron ni siquiera tener acceso a la información de los gobernadores de Morena con la presidenta o con todo el consejo del INE, porque no se pudo informar a la opinión pública exactamente todos los puntos que se tenían que ver y sobre todo también los detalles de esta información. Por otro lado, quiero decirte de que, o sea, todo es perfectible, o sea, de alguna manera se van a tener que ir perfeccionando algunas cosas y sobre todo en el aspecto importante que son las precampañas y todos estos momentos tan adelantados que fueron incitados por el propio oficialismo a través de Palacio Nacional y que de alguna manera también la oposición no podía quedarse muy atrás y que se adaptó, pero de alguna manera correctiva, en donde el árbitro no es precisamente los partidos de oposición, sino que son árbitros ciudadanos. Esto es realmente un gran avance y qué bueno que lo avaló el INE, qué bueno que el tribunal también lo avaló, pidiendo algunos puntos que es importante que se cumplan. Y por el otro lado, estas medidas cautelares también que se han estado dando hacia el presidente de la República, pues yo creo que sí es conveniente que de alguna manera se acaten. O sea, él sigue en una actitud de provocación que no ayuda absolutamente a nadie. O sea, yo creo que lo que requerimos y lo que necesitamos es más cordialidad, necesitamos más respeto entre todos nosotros y que de alguna manera todas nuestras expresiones que estemos haciendo lo hagamos con mayor responsabilidad y con mayor seriedad y que no estemos como muchos medios de comunicación, como muchos impresos, como muchos actores o como muchas gentes importantes en la opinión pública están ahorita comentando el enrarecimiento que puede existir dentro de este proceso que no tenga que ser comparado a lo que es el 1994, que en ese momento realmente no ayudó en nada al país y que al revés hemos sido críticos a nivel internacional de todo lo que nos ha estado sucediendo y ojalá todos los actores y quienes formaron parte de esta importante opinión y sobre todo en el aspecto oficial podamos llegar a la cordura y podamos llegar a mayor cordialidad y respeto para que las cosas marchen lo mejor posible. Sin lugar a dudas, arquitecto, es una reflexión muy profunda, muy interesante y muy objetiva y oportuna en estos momentos para el país que polarizado, yo diría, muy agobiado por la inseguridad, preocupado por la corrupción y obviamente sometido por los temas de delincuencia organizada,
por los escenarios de incertidumbre jurídico-electoral, preocupado por el futuro económico y financiero de este país. La incertidumbre es un tema que sigue generando duda y preocupación de capital nacional y extranjero que detiene el crecimiento del país en todos los contextos. Yo quisiera entrar ya en esta etapa de conclusión y agradecerle, respetando los tiempos de agenda de nuestros dos especialistas, un último comentario para dar por terminada esta mesa. Iniciamos con don Demetrio Soy la Tijera, su conclusión, y con ello terminamos esta primera mesa. Adelante, don Demetrio. A ver, yo creo que conforme se acerque la elección del año que viene, esto se va a poner peor. Esto no va a mejorar. Claro. Esta es una batalla en que hay un perdedor y un ganador. Y López Obrador, yo no creo que vaya a llegar al extremo de desconocer la elección. Creo que los analistas políticos y los comentaristas a veces de radio y televisión, como no tienen nada que decir, se duermen, se fuman algo y dicen cualquier tontería, perdón. Sí, es como los jugadores. Yo cada día equiparo más a los analistas políticos con los analistas de fútbol. En su condenada vida se han parado en la cancha, pero saben más que los entrenadores. Aquí es igual. Los analistas políticos en su vida se han parado en la cancha y saben más que nosotros los políticos. No, esto se va a poner muy fuerte, pero va a ser verbal. Yo no veo por dónde se puede llegar a la violencia, porque también todos tenemos miedo del narco. Entonces el narco va a estar ahí nomás observando y aprovecharía cualquier cosa para aumentar la violencia, pero va a ser verbal. Claro. Y el presidente va a ir con todo, y a él le conviene polarizar, a él le conviene, y es lo que ha hecho, a él le conviene decir que toda la oposición, el Frente Amplio opositor por México, es el pasado. Y Xochitl es parte del pasado, y Beatriz es parte del pasado, y Krill es parte del pasado. Es lo que le conviene. Y ese va a ser su discurso, tratar de ponernos. El reto de la oposición es, hay que polarizar, pero hay que polarizar con propuesta. Hay que dejar claro que somos mejor para el país que lo que ha sido López Obrador, pero en un contexto en que al gobierno le está yendo bien. Si fuera un contexto en el que el gobierno le estuviera yendo muy mal, es más sencillo competir cuando el equipo contrario está jugando mal. Pero cuando el equipo contrario, claro, los 3 años se le acomodan las fichas, la competencia no está fácil. Y la única alternativa para mí es cómo convencemos a la gente, no de que esto está mal, sino de que hay una mejor opción. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Don Demetrio Soy la Tijera, prestigiado analista político, auténtico experto en temas políticos, con voz autorizada, con experiencia legislativa, con trayectoria como gobernante y sobre todo con la madurez, con la experiencia y la trayectoria para opinar y analizar y criticar y reflexionar sobre estos temas político-electorales. Muchas gracias, Demetrio, te agradezco mucho. Gracias. Vamos con el arquitecto de la nariz. Gracias. Vamos con el arquitecto de la nariz. Gracias, Adrián. Hasta luego, perdón. Nos vemos, Demetrio. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y bueno, pues ahora sí, vamos a las conclusiones, a la reflexión final de esta mesa con uno de los hombres más reconocidos a nivel nacional, con un político de trayectoria profesional, con un hombre de prestigio a título personal, reconocido y respetado en el estado de Durango, reconocido a nivel nacional, con la voz autorizada y la experiencia para opinar, también para analizar y para criticar lo bueno y lo malo que sucede en el quehacer político de este país. El arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, sus conclusiones, su reflexión final. Sí, muchas gracias, Julio. Te comentaba y quiero ratificar de que siempre me gusta a mí apostarle a lo que debe ser el optimismo y el positivismo. O sea, yo siento que independientemente de las polarizaciones que se dan dentro de lo que es un proceso como el que estamos viviendo, y que realmente es la lucha del poder por el poder, o sea, que realmente no es nada más, como decimos los mexicanos, enchínalme otra, sino que tiene que ver muchos intereses, tienen que ver muchas cosas, y que de alguna manera la politización que se está haciendo y la misma polarización hace que exista más efervescencia dentro de la ciudadanía para su participación. Eso yo lo veo de una manera positiva. Yo veo que haya mayor participación y que va a haber mayor participación en el próximo año 2024, donde todos los sectores, por muy alejados que estén dentro de los sectores rurales, dentro de los sectores de comunidades indígenas,
del sector empresarial, del académico, científico, pues todos tienen el interés de aportar porque de alguna manera han sido rozados por la política que se ha llevado a cabo durante todo este sexenio y que les interesa, porque antes decía, ¿para qué participamos si vaya a ganar tal partido? ¿O para qué si a mí no me afecta? ¿O para qué si allá los políticos que se arreglen entre ellos mismos? Y realmente las políticas públicas nos afectan a toda la sociedad y hoy México ya se está dando cuenta que se ve afectado. Si antes un científico no se veía afectado o no le interesaba, bueno, hoy lo está viendo. Si un académico antes no le interesaba y lo estamos viendo como lo que sucedió en el caso de Oaxaca con el Tribunal Administrativo y lo estamos viendo ahorita como está sucediendo y que quieren hasta desaforar a una de las aspirantes a la coordinación nacional del Frente Amplio por México, que es Xóchitl Gálvez, que no creo que prospere porque al final no va a prosperar, pero de alguna manera existen este tipo de acciones. Bueno, lo único que está haciendo es dándole un poquito más de ingrediente, la sal y la pimienta a todo este proceso que se está llevando a cabo y que realmente son materia de conversación, de discusión y de comentarios que se hacen en todos los niveles. Esto no es malo, no es malo el hecho de que la gente esté hablando de política, al contrario, es bueno. Es bueno inclusive que hasta el Papa Francisco acaba de decir a todos los cristianos que para que sean buenos cristianos también deben de participar en política. Eso también es positivo, o sea, porque antes no, la política no. Y el mismo sacerdote, el mismo excelentísimo Papa ha dicho que realmente la política es el oficio más sensible donde puede siempre tener el ser humano el bien común. Por lo tanto, es importante su participación y yo mi reflexión es de que debemos seguir adelante con la mayor armonía que se pueda, y sobre todo también buscando esa cordialidad que debe existir entre todos los actores, dejando a un lado los insultos, las descalificaciones y buscando que cada día el oficio político sea un oficio en el que nos podamos sentir todos de alguna manera orgullosos de participar en él y que no sea dentro de lo que son las encuestas en que se diga que es uno de los oficios más descalificados y más desacreditados que hay en el país. Ojalá y podamos seguir en armonía, ojalá tengamos una esperanza positiva de una gran participación ciudadana. Ese es mi punto de vista. Sin lugar a dudas, una reflexión muy profunda, arquitecto, con un amplio sentido ciudadano y con una visión, pues yo diría, muy real de lo que debería hacerse en este gran país, que es un país maravilloso, sin lugar a dudas, con sus contrastes, con sus complejidades, con sus retos, con sus áreas de oportunidad. Pero como bien dice usted, hay que ser optimista, hay que buscar las condiciones, hay que analizar los contextos y hay que reflexionar sobre los resultados que tenemos al día de hoy. No me resta más que expresar mi sincero agradecimiento por estos minutos que nos brinda cada semana para Contrastando Noticias y reiterar la invitación, si nos lo permite, molestarlo la próxima semana, arquitecto. Encantado la vida y muchas gracias, Julio. Buen día, muy amable. Muchas gracias. Excelente fin de semana para el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, analista político y prestigiado líder nacional de este programa, Contrastando Noticias. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias. No le cambie, ya viene la mesa de análisis con el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre el contexto de los resultados de nuestros deportistas en los recientes Juegos Panamericanos. Regresamos, no le cambie.